Hola amigos, soy Javier Martínez Barrios, médico y acupuntor. Este es mi canal, Medicina Natural desde el Corazón. Comenzamos. Bueno, pues esta es la segunda parte del otoño y el órgano de los pulmones. Y porque tenemos que hablar bastantes cosillas. Entonces, energía defensiva. Esto lo tenemos que tener muy claro. Entonces dice la gente, entonces ¿por qué cojo justo catarro cuando empieza el otoño? Pues por eso, porque no está en esa energía fuerte. Explicando un poco más en profundidad y hablando otra vez de los poros, entonces llegamos en el verano, la energía se dispersa. Entonces estamos más, digamos, más amplios, como que ese calor que nos ha dejado así relajados y suaves, tranquilos, dispersos y con ganas de movernos, con ganas de salir, ir a la playa, correr, viajar, etcétera, ¿no? Incluso mentalmente como estar más abiertos, ¿no? Entonces, cuando llega ese frío hace que el pulmón se espabile y dice, wow, vamos a cerrar un poco los poros porque ahora no hace ese calor de antes. Si tenemos ese mismo apertura de poros cuando viene el frío, ese frío va a entrar. Cuando hace calor, ese poro se abre y puede entrar y salir ese sudor, ese agua y esa temperatura no es negativa. Sin embargo, durante el otoño, el poro tiene que cerrarse un poco. Tiene que ser suficiente como para tener intercambio entre el interior y el exterior, que a eso le gusta al pulmón, pero no exageradamente. ¿Y por qué no exageradamente? Pues porque ese tiempo del otoño normalmente es seco y todavía un poco caluroso, que todavía hace calor. Entonces al pulmón no le viene bien ni el calor, ni el frío tampoco, pero ese calor y sobre todo esa sequedad. Entonces, ¿qué hace el poro? El mundo del poro. Pues entonces se cierra un poquito para que no entre ni ese frío ni ese calor. Y para eso tenemos que tener un pulmón fuerte. ¿Por qué? En cuanto llega un poco del frío de la noche, si estuviera el poro abierto, entonces entra cualquier bichito o cualquier frío, y entonces el cuerpo se enfría. Pero tampoco tiene que estar todo cerrado porque el pulmón necesita esa respiración de la piel. Se sabe que cuando tapamos una persona totalmente con alguna sustancia, como por ejemplo cuando la gente se maquilla con colores, ¿no? Siempre tiene que dejar algo por la espalda, sin pintar, para que algo sí respire. Y si no, la persona se puede asfixiar, puede ser peligroso incluso. En la medicina oriental siempre explicamos el órgano de los pulmones el primero. Sin embargo, en los 5 elementos siempre empezamos a explicar por el hígado, por la primavera, por la época de la madera. ¿Por qué? Porque ahí es el nacimiento. Hablábamos de los 5 elementos, entonces el hígado sería nacimiento, el corazón crecimiento, el bazo desarrollo, y en el pulmón diríamos que es el tiempo de la cosecha, el recoger. Y de hecho es el motivo de los pulmones, que ya estamos entrando en ese fresquito antes del invierno, y el otoño además es un tiempo largo, se hace largo el otoño, hasta que llega el invierno, que es con el solsticio, ya casi en enero y tal. Entonces es un tiempo largo, y ese tiempo ya es de recogida de los frutos. Ya los frutos han madurado en el verano y se recogen los frutos. Y entonces se dice que en la medicina oriental que se estudia el primero. ¿Por qué? Porque es el primer órgano que se pone en funcionamiento con la vida. Quiere decir, un niño nace y tiene que abrir los pulmones.
En las películas se ve que no suele ocurrir así, al niño en las películas se ve que le dan un azote en el culo. Eso era antes, ahora se le estimula un poco con un pañito caliente, con un pañito un poco fresquito, o con algún tipo de estimulación, ¿no? Con un movimiento y tal, ¿no? Con un pellizquito. Y entonces el niño tiene esa necesidad de oxígeno y los pulmones se abren. Además es un movimiento que es un poco doloroso y por eso el niño llora, ¿no? En el feto de la madre el niño no respira. En el vientre de la madre el feto no respira, quería decir. ¿Por qué no respira? Pues porque le llega la sangre oxigenada a la placenta y el niño por la placenta coge esa sangre oxigenada que se la da la madre. Así ese intercambio que hacen luego los pulmones, ese intercambio de oxígeno que echa ese oxígeno, esos materiales CO2 y materiales que nos sobran hacia afuera y luego coge el oxígeno puro. Es muy fácil recordar esto porque cuando hemos bebido algo de alcohol sabemos que lo echamos por la respiración. Recuerdo en una ocasión que volvía de una fiesta y siempre paraba la Guardia Civil en la carretera. Y entonces digo, hoy yo normalmente no bebo, pero ese día había tomado, no sé, pues una cerveza o 2 cervezas. Entonces digo, joder, pues me van a pillar. Menos mal que había una cola larga y entonces lo que hice es respirar fuerte. Y entonces la gente me tocó el turno y me mira y dice, ¿ha bebido usted? No, yo nunca bebo. Y es que, verdad, nunca bebo. Entonces dice, sople, tal. Entonces al principio lo miró y le parecía un poco raro y luego dice, siga para adelante. Y eso os cuento de esa función de respiración, de coger aire puro y echar el CO2, pero también impurezas y la respiración. Y también, por ejemplo, a veces que nos huelen las madres, lo ven a los niños que echan acetona por el aliento, porque los pulmones echan sustancias de desecho también, Y de hecho el tabaco también se puede aspirar se aspira por los pulmones y la nicotina lo coge por los pulmones. Hay medicamentos, antiguamente se hacían más, ahora no se hacen apenas, se hacían medicamentos que se inhalaban por la nariz, antiguamente, ahora no, ahora eso no se hace. Algunos sí, el Intal, el cromoglicate disódico para las enfermedades alérgicas, si se aspira aspirándolo, ¿no? Y también el famoso Ventolin, ¿no? Entonces el primer órgano que se pone en funcionamiento, por eso estudio medicina oriental, el primero como órgano. Es súper importante para la vida. Entonces, ¿cuál es el órgano que nos da la vida? El pulmón. ¿Y que nos retiene la vida? También. Y además es una vida con una energía muy bonita, muy, muy importante, muy interesante. De hecho, podemos estar sin respirar pues 3 minutos, algunos 4 o 5, ¿no? Estos buceadores intrépidos, ¿no? Pero nosotros poco, 2, 3 minutos como mucho, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, podemos estar sin comer días, hasta meses, y agua podemos estar un día, un par de días, pero respirar nada, unos minutos, ¿no? Pues amigos, este es el final de la segunda parte, y no última, del otoño. Espero que os haya gustado. Desde otro sitio.